hacer otras cosas, dormir hasta más tarde, no sé. Ya espero entonces que hayan descansado en estas vacaciones. Les voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer este segundo semestre. Bueno, estamos en un proyecto. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el proyecto? Players in the Space. Players in the Realmente no Space. sé cómo se llama. Ya, Players in the Space, es como jugando en el espacio, o jugadores en el espacio, algo así. Jugadores en el espacio. Y la semana Players. pasada a ustedes se les presentó un hacker que está amenazando con robarles las notas. Ya, como si no tuviéramos ningún problema, se nos suma ese problema más. Ya, bueno, dentro de esta unidad o dentro de este proyecto, nosotros tenemos que seguir igual con la materia. El primer semestre estuvimos hablando sobre revolución industrial, hablamos sobre la Primera Guerra Mundial, y hoy día vamos a hablar sobre el periodo entre guerras. ¿Ya? No solamente lo vamos a hablar hoy día, sino que lo vamos a hablar durante 3 clases. ¿Ya? Hoy día lo que vamos a hablar puntualmente es qué pasó después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Yo, antes de finalizar el primer semestre, no les hice la clase yo, sino que se las hizo el profe Gerardo. ¿Se acuerdan? Sí. Obvio. ¿Ya? Entonces, Confirmo. entonces él seguramente les explicó algunas cosas que igual, si es que hay dudas, yo se las puedo explicar ahora, ¿ya? No hay ningún problema en eso. Lo escucho súper bajito. Ya. Ahí sí parece que escucho mejor. Ya, entonces voy a compartir este PowerPoint para que vamos conversando algunos temas. Parece que estoy media pegado, ¿no? Un poco. Un poco. Ya, Más o menos. ya. Si me quedo muy... Me avisan para cambiar la red, ¿ya? Porque estoy desde BTR, pero Esta es la cosa. si la cosa anda muy lenta, me voy a cambiar a la señal de mi teléfono. Ya que, A mí se me cayó el BTR y no me puede meter a la clase de lenguaje. sí, a mí me pasó la semana pasada, que de Yo hecho, también, todo el edificio no tuvo BTR, todo el edificio. profe, BTR. Ya, bueno, Profe, dígame. se quedó re pegada. ¿Y ahí me ven? Ahí sí, Sí, antes sí. no. Ahí sí. Como Ya. que se quedó pegada y como que habló súper rápido. Ya, No, a mí no me pasó, eso yo lo escuchaba bien. ya, vamos entonces a mi hermano. Tú no intentar tenés de BTR. Soy yo, entonces que no yo. nos peguemos. Para que no nos peguemos, chiquillos, para que no nos peguemos tanto, yo lo voy a silenciar, ¿ya? Porque el tener como, además, mucho ruido, nos va a generar entonces mayor tráfico de datos. Entonces, así bajamos y priorizamos por la clase, ¿ya? Cualquier duda, abren micrófono y hacen la pregunta que corresponda, ¿ya? Chiquillos, entonces, lo que vamos a ver hoy día es lo que se conoce como los locos o los felices años 20, ¿ya? Y es lo que pasó posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y es una época, se llama así porque es una época como de efervescencia cultural. ¿Qué significa esto? Como que la gente se vuelve loca, ¿ya? Después de la guerra, después de haberlo pasado muy mal, aparece como una ola de consumismo, ¿cierto? La gente se vuelca a las calles como a comprar cosas, a tratar de pasarlo bien, a olvidar el trauma que había significado la Primera Guerra. Pero no son todos los países los que hacen eso, sino que es principalmente uno, que es Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, vamos hoy día a conocer la cultura de masas originada tras la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y vamos a ver cómo o de qué forma Estados Unidos se transformó en el vencedor de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí yo les puse una caricatura. ¿Quién me podría describir esa caricatura? No sé, se parece el tío Sam, pero versión endemoniada. Ya, el tío Sam, ¿cierto? El tío Sam, acuérdense que Está era robando plata a la nación. exacto, era este personaje creado por los norteamericanos como un símbolo de identidad, ¿ya? Y el tío Sam, cada vez que hay guerra, llama entonces a que la gente participe de esta guerra.
recordemos que la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Se originó en 1914, ¿cierto? Con la muerte, uy, me cuesta escribir aquí, del Del archiduque, archiduque. ¿ya? Pero Estados Unidos no va a participar de la guerra hasta el año 1917. Esto lo vieron con el profe Gerardo. ¿Se acuerdan por qué Estados Unidos entraba en 1917 a la guerra? Parece que era para ayudar a un país, ¿no? No, Ya, porque los alemanes habían hundido un barco, un crucero que habían estadounidenses. bien, ya. Estados Unidos, miren, por el En hundimiento, Lusitania. bien también, ya, es Lusitania, así se llamaba. Miren, Estados Unidos no participa desde el principio de la guerra. Toda Europa está participando de la guerra y Estados Unidos, que está en América del Norte, está como observando esta situación, ¿cierto? Está así como comiendo cabrita, ¿cierto? Dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con estos países que están en guerra? Entonces, entre 1914 y 1917, Estados Unidos va a enfocar como toda su economía en función de la guerra. Entonces vamos a tener que la economía de Estados Unidos se va a dedicar a producir artículos de guerra. ¿Qué entendemos por artículos de guerra? ¿Quién me puede decir? Se quiero pegar así. Armas. Ya comienza Normalmente sí. entonces Estados Unidos a vender armas, vende armas A los dos bandos. a cualquiera, ¿cierto? Negocios son Exacto, era negocios. como neutro. Claro, negocios son negocios, ¿cierto? Bien, como dice el Franco, escopetas, rifles, Los tanques lo hicieron los municiones. franceses y ingleses. ¿Cómo? A ver, si los tanques lo inventaron los ingleses, luego Sí, los franceses le cambiarían la forma a la torreta que todos conocemos. ya, pero los norteamericanos van a comenzar a vender las municiones para esas armas, ¿ya? Muy bien. Por lo tanto, Estados Unidos no solo empieza a producir armas o municiones, sino que también empieza a producir, por ejemplo, alimentos, los alimentos en conserva, ¿ya? Y los empieza a vender a Estados Unidos, ¿ya? Empieza a fabricar uniformes de guerra y los empieza a vender, ¿cierto?, a toda Europa. Por lo tanto, Estados Unidos, entre el año 1914 y 1917, va a desarrollar entonces una economía en función de la guerra, ¿ya? Y Una como economía de guerra. una Producir principalmente armas, munición y alimentos. Perfecto, ¿ya? Entonces esta economía de guerra le va a generar beneficios económicos. Una vez, Y entonces, políticos. obviamente, porque una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial, todos los países están en quiebra. Se han destruido ciudades, se han destruido las fábricas, ¿cierto? Por lo tanto, Estados Unidos, Millones de personas murieron. además, millones de personas muertas. No Mucha habían mano de obra fábricas, murió. no habían fábricas y no había gente que hiciera funcionar ¿Profe? esas fábricas. Dígame, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, Franco, pero parece que... No, el Franco estaba hablando y como que se mutió de la nada. Ya puede ser que se le haya quedado pegado ahí el internet. ¿Ya? Sí, miren, si se les queda muy Sí, pegado, se me quedó pegado en el internet. ya, si se te queda muy pegado, escríbela en el chat, ¿ya? ¿Qué pregunta tenía Franco? Nada, estaba diciendo que simplemente conté que además de las bajas económicas también hubiera una pérdida de población importante, principalmente Exacto, masculina, que era en esa época era la principal mano de obra. exacto, ¿ya? Y eso está súper relacionado con lo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con la incorporación de la mujer al trabajo, ¿ya? Por lo tanto, miren, volvamos a Estados Unidos. Entre 1914 y 1917, como bien dice el Franco, Estados Unidos lleva a cabo una economía de guerra, ¿ya? Esta economía de guerra, chiquillo, alguien está ahí con el micrófono metiendo un poco de bulla, ¿ya? El Cristóbal. Esta economía de guerra le va a provocar beneficios, ¿cierto? Económicos, pero también políticos, ¿ya? Y una vez que finaliza entonces la guerra,
Estados Unidos se mete, imagínense, esto es como un partido largo, ¿cierto? Donde están todos jugando. El partido dura 4 años. Están 3 años peleando, entonces están como todos cansados ya de este juego, y Estados Unidos entra en el último momento, entra con una economía que estaba ya preparada, sabía a lo que iba, mete el gol final, ¿cierto? Gana la guerra, pero luego de ganar la guerra, Estados Unidos dice, bueno, yo no solo les vendí cosas, sino que también les presté plata. Entonces, a todos los países, ¿cierto? A Alemania, a Francia, Profe, a Inglaterra, dígame. a la Isidora se le fue el internet. No puede. Dice que no se salió por ella, así que cuando le vuelvas a meter. Ya, perfecto, ya. De todas formas, chiquillo, la clase siempre queda grabada, ¿ya? Entonces, le presta plata y le vende cosas a Alemania, a Francia, Inglaterra, entre otros países, y una vez que finaliza la guerra en 1918, Estados Unidos dice, bueno, ya, se acabó la buena onda, tienen entonces que empezar a devolverme la plata, ¿ya? Y por un par de años le resulta. Y los países, ¿cierto?, que habían contraído deudas con Estados Unidos por comprar armas, por comprar ropa, o por incluso pedirles plata, empiezan entonces a devolver este dinero, y eso va a provocar que entre 1918, ¿cierto? Perdón, ¿qué hice? 1918 y 1920, Estados Unidos viva como una explosión cultural que va a durar hasta el año 1929, ¿ya? De ahí vamos a ver por qué dura hasta el 29. Cuando hablamos de explosión cultural, hablamos de que la gente tiene mucha plata, ¿ya? Como Estados Unidos había ganado plata con la guerra, ¿cierto? Los norteamericanos habían estado trabajando en función de la guerra, bueno, empiezan entonces a aumentar los sueldos, empieza la gente a comprar más cosas, ¿cierto? Y parece entonces que la vida de los norteamericanos comienza a mejorar, ¿ya? Voy a compartir un video, chiquillos. Denme un segundito, para que veamos en qué consistió como esta explosión cultural que yo les decía. Ya, vamos a compartir acá. Espérenme, que quiero compartir el audio. Vamos a acá mejorar el sonido. ¿Ven bien, cierto? Sí, vemos bien. Sí, Sí. Todo bien, todo bien. Ya. Ojalá no se pegue el video. Cualquier cosa ahí me avisan. Vale. Charleston, made in Carolina. Some dance, some prance. I'll say there's nothing finer than the Charleston. Boy, how you can shuffle. Every step you do leads to something new. Man, I'm telling you, it's a lot to do. Buck dance, wing dance will be a back number. But the Charleston, the new Charleston, that dance is surely a come one. Sometime you'll dance it one time. The dance called the Charleston, made in South Carolina.
be a back number, but the Charleston, the new Charleston, that dance is surely a comer. Sometime you'll dance it one time. The dance called the Charleston, made in South Carolina. Estaba bueno el Ferrari. Ya. Ya, de ese video que acabamos de ver, ¿qué cosas comenzaron entonces a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pudieron ahí ustedes observar? La posición de la mujer en la sociedad. Ya, cierto, como decía Franco, ¿cierto? Donde los hombres salen a la guerra, la mujer se queda sola en la casa y sola no puede quedarse sin hacer nada porque sus hijos tienen que alimentarse. Por lo tanto, la mujer se ve en la obligación de salir a trabajar y al salir a trabajar, ¿cierto? Cambia incluso la forma de vestir. Ya, si ustedes ven, en el siglo XIX la mujer estaba súper hiper tapada, ¿ya? Y esa ropa no es cómoda, por ejemplo, para trabajar en una fábrica. Aparecen, por ejemplo, los pantalones, o las faldas se acortan, o por ejemplo las mangas ya empiezan a desaparecer. Entonces, no solo la moda de la mujer se ve modificada, sino que también las mujeres dicen, bueno, si nosotras tenemos que salir a trabajar, tenemos entonces que tener los mismos derechos que los hombres. Y se produce la primera ola feminista. Nosotros, chiquillos, ustedes y yo también, hoy día somos testigos de la cuarta ola feminista. ¿Ya? Los historiadores dicen que hoy día se vive una cuarta ola feminista. La primera ola feminista entonces ocurre tras la Primera Guerra Mundial y cuando la mujer entonces se comienza a liberar. ¿Ya? ¿Qué otro cambio vieron ustedes ahí en el video? Aquí voy a leer el chat por mientras. Ya, ¿qué están confirmando? No caché que estaban confirmando. En esa época hubo un boom de inmigrantes de origen europeo en países como Estados Unidos, Argentina, Canadá. Bien, perfecto. Claro, arrancando de la guerra entonces, comienzan a emigrar distintos grupos de personas, ¿ya? Y es súper importante también eso, porque, por ejemplo, la población afro en Estados Unidos comienza entonces a demostrar o hacer manifestaciones culturales. Y una de las más importantes tiene que ver con el jazz, ¿ya? Bueno, un poco para cerrar el tema de la mujer, o lo que había hablado la Paula, aparecen distintas modas también, como el Charleston, ¿ya? El Charleston es este baile. Les voy a mostrar un video de cómo era el Charleston, ¿cierto? Que este baile así como medio alocado, y las mujeres, por ejemplo, empiezan a fumar. Aparece un símbolo también de la moda femenina en estos años, que es Coco Chanel, ¿ya? Que hasta el día de hoy Coco Chanel es un ícono de la moda, ¿ya? Aparece también entonces los cabaret como forma de expresión cultural, ¿ya? Voy a compartir otro video con ustedes, chiquillos. Espérenme. Me cuesta manejar aquí el Power y ir a YouTube. Ya, cualquier comentario que quieran hacer, háganlo nomás, chiquillos. Ya, mientras yo busco el video. Alguien está escribiendo por ahí. Dice, ya, sigan confirmando. Chiquillos, aparece entonces el jazz. ¿Alguien ha escuchado jazz alguna vez? Sí. Sí, es como... Obvio. ¿ya? Sí, dije que sí. Ya, miren, esto es como una canción o una melodía de jazz típica de los años 20. Ya la vamos a escuchar y de ahí vamos a hablar.
¿Ya habían escuchado esa canción antes o no? Está muteado. Creo Me que sí, suena, no me sé. suena, me suena. Puede ser, Ya, puede ser. es una canción súper conocida, ya, y ya es de los años 20. Entonces tenemos como, por ejemplo, las poblaciones afro en Estados Unidos comienzan entonces a mostrar como todas sus raíces culturales y empiezan a aparecer entonces estos sonidos. El jazz nace en los barrios negros, ¿cierto? En los barrios de color de Estados Unidos, principalmente en Luisiana, ¿ya? Que es una zona de mucha, o que fue de mucha esclavitud en algún momento, ¿ya? Chiquillos, en el chat, por favor, traten de hacer aportes, ¿ya? Más que confirmar esas cosas. Miren, habíamos hablado de la moda. ¿Ven la pantalla en YouTube, cierto? Vemos Sí. claramente. Ya, vamos entonces. ¿Qué fue ese? ¿Qué fue? Insider y... Profe, pero no sé si soy el único, pero veo como la pantalla no completa, se ve un cuadrado gris. No sé si soy el único. Ah, Sí, sí. igual. Tienen Ahora dos parece. cuadrados. A ver, espérenme. Volvamos a compartir pantalla. Por favor. Confirmo. Confirmo XD. ¿Ahí? ¿Se ve completa o no? Ahí Todavía se ve un una línea, Ahí cuadradito. veo un cuadradito Ahí así. sí. Mira, profe, le mando una foto. Ahora se ve una barra. Como una barrita gris. Un rectángulo. Qué Y extraño. ahora A ver, se le espérame. manda el Y Instagram. el video anterior también. lenguaje. El video anterior también se vio así. También, pero como era Eh. música no le dije nada. Profe, ahí le mandé la foto El de video anterior era Instagram. pequeñito. A ver, vamos a ver cómo se ve. Espérenme. Denme un segundo, que el Alonso me está informando cómo se ve. Qué extraño. Ya. Ya, pero igual se ve la imagen completa. Me importa que se vea el hombre y la mujer, porque vamos a ver cómo evolucionó la moda en esta época, ¿ya? ¿O no? Ok. ¿No se escucha el audio? No, Sí, se escucha. se escucha muy bajo. Qué Ah, extraño. pero bueno. Ah, pero se escucha. Algo. Qué extraño. No, yo no lo escucho nada ahora. Ahora no. Es que, profe, igual hay una opción de compartir sonido o Sí, lo solamente puse. compartir video. Sí, lo puse. Veamos de nuevo. Sí, estoy compartiendo sonido. Y estoy compartiendo. A ver, intentémoslo de nuevo. Vamos Bueno, con igual todo. el audio tampoco es tan importante. Si lo que me importa es que vean cómo evoluciona la moda, ¿ya? Fíjense bien. Ya, acá tenemos, se los voy explicando yo. Tenemos la moda en 1915, ya antes de la guerra. Fíjense cómo está vestida la mujer. Ya la mujer incluso 10 años antes, incluso en 1850, 1890, la mujer todavía usaba estas armazones en la cintura, ¿ya? Era una ropa como súper incómoda. Y ya tenemos entonces que después de la guerra, ya acá va a aparecer la vestimenta en 1925, ya la mujer descubre los brazos, ¿cierto? La falda sube hasta un poco más abajo de la rodilla, ¿ya? Vamos a tener entonces acá en los años 30, fíjense cómo se va como entallando además la ropa de la mujer, ¿ya? Tenemos acá en los años 50, que ya la mujer usa falda, pero, claro, la falda hasta la rodilla, lo que es súper como avanzado para la época, o súper osado para la época, ¿ya? Y ahí entonces vamos viendo cómo va avanzando. En el 55, ¿cierto? Se va poniendo como más, incluso más glamorosa la forma de vestir, ¿ya? Acá entonces tenemos los años 60, ¿Qué es eso? Una prieta. ya, y aparecen más colores también, pues imagínense, en 1900 la ropa era más bien gris, más bien oscura, y se empieza entonces como a hacer más cómoda y a ser más llamativa, ¿ya? Vamos a ver igual el video entero porque es cortito, ¿ya? Ahí vamos ya en los años 80, fíjense,
yo encuentro que en el caso de la mujer es como más sorprendente cómo la mujer se va destapando, ¿ya? Sí, Cómo va mostrando más, ¿ya? Acá tenemos entonces ya los años 80, creo, o los años 90, esto es los años 90, ¿ya? 90. Sí, los años 90. Y vamos avanzando ya una moda como más cómoda, ¿cierto? El jeans. De hecho, el jeans aparece en el periodo entre guerras, ¿ya? Y es una prenda de trabajo. Y es utilizada porque el jeans es una tela gruesa. Entonces era una tela gruesa y era una tela barata y era cómoda para trabajar, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo finalmente va evolucionando incluso la moda para la mujer, yo veo ¿ya? ese canal. Es súper entretenido ver eso, ¿ya? A mí me gusta ver Sí. esos videos de cómo va evolucionando, ¿ya? Tenemos entonces, chiquillos, que tras la Primera Guerra Mundial, y gracias a esta prosperidad económica, Estados Unidos va a vivir esta época de efervescencia, ¿ya? Aparece entonces el cine, aparece el jazz, aparece el charleston, ¿cierto? Aparece la radio como medio de comunicación, la televisión todavía no, ¿ya? Aparecen medios de transporte como el auto, por lo tanto, el norteamericano aspira entonces a tener este tipo de vida, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer? Todo perfecto. ¿Ya? Todo bien, todo correcto. Ya, bien. Cristóbal. Oye, muteate un rato, por favor. Chiquillos, ahí vamos a hacer lo siguiente. En estos momentos hay una Muteé. tarea que está liberada en el Classroom en la carpeta de historia, ¿ya? Ustedes conformaron grupos con el profe Jesús, ¿cierto? Sí. Cierto. Sí. Confirmo. Vamos entonces a armar las salas para Firmo lo que se vayan entonces en los grupos a responder esta pregunta. Necesito que me vayan diciendo cuáles son los grupos. Ok. Ya, yo le digo. Ya, Pero grupo después uno. de mi Grupo. cumpleaños. ¿Quién es el grupo Grupo 1? Ya, Mi grupo. Santiago Baeza. Alonso. Santiago Bueno, Baeza. ¿Quién más? Sí. Alonso Tapia. Emilia Tureu. Oye, luego de Alonso McFly. Ya dilo. Sí, ¿Ya? ¿Quién más? el Santiago. Ya, pues lo ¿ustedes digo dos yo. Tú. solamente? Ya, yo le hago. Yo. Alonso, Emilia, Fernanda y Santiago. Ya, la Emilia. ¿Quién más? Correcto. Y la Fernanda Huilla. Ya, Yo. perfecto. El segundo grupo. Ah, eso no vale. ¿Quién es? Yo. Ya, díganme apellidos o nombres. La Antonella Tamburini. Anto, ya. La Isidora Pavés. ¿No está la Isidora ahora conectada? No, profe, ¿No? acuérdese que elige lo de Ah, internet. mira. Ya, ¿quién más? Y el Antonio. La Paula. Espérame, no la había puesto. Antonio, gran Antonio. Un Antonio. crack. ¿Está? Sí, sí Sí, está. está Antonio. Ya, el otro grupo. El que tiene el Este perrito. grupo. No sé. Ya, Creo que era el Cristóbal, mío, dale. ¿no? Que es cualquiera, pues. Al azar. Era Da lo yo, mismo. Cristóbal, el Damián Tapia, Espérame, Damián Tapia. ¿Por qué hay dos Damián? tú, Tú, no sé. buena De ese- pregunta. del, Sí, Uno creo, es ¿no? celu y PC, otro es Ah, ya, del ya, PC ya. del teléfono. Ya, perfecto. El Damián, ¿quién más? El Álvaro Mancilla Ya, y el Ignacio Vidal. Creo que éramos nosotros. Ignacio Vidal. ¿Y quién más? Y el Simón, pero el Simón no está. El Simón, no, el Simón va a trabajar solo, acordamos, que por unas cosas que habló con el profe. Ya, perfecto. Espérame. Y... ya. El siguiente grupo. Vale. Ahí Yo está lo el puse Franco, lo Franco. escribió. ahí le escribí. Chiquillos, díganme de uno apellidos. Ya, el siguiente Franco grupo. Badilla. Franco. Franco Badilla. Ariel Leighton. Ya, Fernando Rifo. Fernando José Rifo. Francisco Victoria Ávila. ya. Lo tú mejor. ¿Y quién ¿Qué más? pasa? A ver, Yo, Josefina el Prieto, Victoria Zúñiga. Ávila. Mencioné a Fernando, ¿no? Chiquillos, a ver. ¿Qué le Por pasa? Necesito que uno, en forma ordenada, me vaya diciendo. Tengo en este grupo a
Álvaro Mancilla, al Damián, al Ignacio Vidal. ¿Qué más falta? Ya, vos habla, Franco. ¿Puso el Cristóbal? No, ¿Sí? ya, el Yo Cristóbal estoy va a ese aquí. grupo. Ya, el siguiente Entonces grupo. falta el Cristóbal. El siguiente grupo. Yo el Zúñiga, el Espérenme, Carrasco no y me la diga Sofía. yo, porque no los veo, no me sale la Rodrigo, pantalla. El Rodrigo Rodrigo. Aguilera. Ya, Rodri. ¿Quién más? Rodriguito. ¿Quién más? Rodriguito. El Zúñiga, el Ya. Carrasco y la Sofía. El Carrasco y la Sofía. Ya, el siguiente grupo. Tengo al Benja, al José Tomás, a la José, Pascual y Victoria. Profe, el José Tomás, ¿Ya? el Benja, la Maite y el Pascual. Maite y Pascual. Pascual. Bien. ¿Y el siguiente, y el otro grupo? La José y la Adi- Victoria. ¿A qué grupos van? No, un momento. No sé. Momento. Adiel Leighton, Franco Badilla, Fernando Grifo, Josefina Cueto y Victoria Ávila. Espérame. Ya, voy a abrir las salas. Voy a abrir las salas. Vayan Esa. aceptando. Y No, los que Antonio. tengo sin sala me van a decir, José, ¿a qué grupo vas tú? Hasta la próxima. Somos yo, la Victoria, el Fernando, el Ariel y el Franco. Ya, perfecto. Te vas entonces al grupo 4. Ya. Y la Victoria también se va al grupo 4. Perfecto. Ya. Victoria, te pediría que por favor, estamos en una clase, ¿ya? Yo los respeto a ustedes y pediría también un poquitito de respeto hacia la clase, ¿ya? Así que si quieres apagas la cámara, ¿ya? Al grupo 4 entonces. Ya. Acepta la invitación. Ya, chiquillos. Ya, ¿están bien acá, cierto? Sí. Sí, profe. Ya, miren, tienen que completar esa pregunta, o sea, la responden entre todos, pongan el nombre de todos los integrantes, pero independiente de que estén puestos los nombres ahí, una vez que lo respondan, necesito que cada uno en su classroom vaya y ponga la tarea como enviada, ya para que después el profesor no les diga, oye, no hiciste esta tarea en historia, ya, y así quedamos todos al día, ya. ¿Alguna duda? Esa pregunta es que el semestre pasado, según al parecer en el proyecto pasado, me faltó una tarea, pero no la encuentro. ¿Me diría cuál era? Porque Dame me un sale segundo. que me salté alguna tarea de historia, pero no encuentro ninguna tarea que me falte. Ya, dame un minuto, cuando terminemos la clase te mando el link, ¿ya? Ya. Ya, ¿cómo van, chiquillos? El Cristóbal es con nosotros. ¿Y para dónde lo mandé al Cristóbal? Con el Ariel. Ya, lo devuelvo al tiro, espérenme. Gracias, profe. Gracias, profe. El Cristóbal. Ya, ¿este qué grupo es? Ay, me cuesta. Grupo 3. Ya, lo vamos a mover entonces al grupo 3. Perdón. Ya, ahí tendría que aceptar venir para acá. Esperemos que entre. Ya, ¿quién va a abrir el Classroom? ¿Pueden compartir? Si el Cristóbal no lo hace, lo hago yo. Ya. Espérenme, ¿por qué el Cristóbal no está? Voy a salir para ver dónde está el Cristóbal, perdido en la Deep Web. En los grupos. Vale. Espérenme un poquito. Profe, le dije que me metí a un grupo equivocado. Está silenciado. Me equivoqué, te mando el tiro al grupo que corresponde, pero te mandé la invitación. Tienes que aceptar. Ah. No aparece, ¿dónde? Espérame un poquito. Ya te voy a sacar. ¿Tú vas al grupo con el Damián? Sí, exacto. Sí, yo dije los grupos, pero... Sí, pero no sé. Mira, dice que te mandé la invitación, pero no me aparece. A mí tampoco. Dame un segundo. Pucha, Cristóbal.
¿Qué hacemos? ¿Cómo te saco de acá? Espérame, te voy a mover al grupo 1 y de ahí te voy a mover al grupo 3, ¿ya? Ya. ¿Te aparece la invitación? No, le juro que no me aparece. ¿Estás desde el teléfono? No, desde el compu. Yo aquí no... A ver, pero si me salgo y entro de nuevo. Ya, eso podrías hacer. Ya. Mira, el Benja también está acá. Benja, ¿qué le pasó? Profe, vamos a hacer el trabajo de a dos. ¿Explicamos algo? No, directamente vamos a hacer el trabajo de a dos. ¿Por qué? O sea, es que el Tomate está hablando conmigo por Discord y descubrimos que si él habla así, puede hablar por mi Zoom, entonces habla por acá. ¿Ya? Ah, y lo que le decíamos, el trabajo va a ser de a dos. ¿Ya? ¿Y los otros del grupo? Esa es la cosa, Profe, es nuestro ¿le puedo como... explicar? Sí, dale, explícale nomás. Que entramos al grupo y preguntamos de la manera más pacífica posible si es que tenía alguna respuesta o si querían aportar en algo, y no hay respuesta de nadie, ni por el chat ni por micrófono. Desactivaron las cámaras, se mutearon y preguntamos, y no es la primera vez, ya es como la tercera o cuarta. De hecho, Ya. todos los trabajos así, sí. Ustedes son del Entonces, grupo cabrón, yo me voy al 6. grupo 3. Sí. Entonces, Espérenme. supongo que lo vamos a hacer de a dos, porque igual... Ya, perfecto, hágalo de a dos, ningún problema. Como la tercera, o sea, de hecho todos los trabajos han sido así, no es como segunda o tercera, todos han sido así. Ya, perfecto, hágalo de a dos. No hay problema. Bueno, chao, profe. O sea, volvemos al grupo. yo creo Muteese que por vamos a estar ahí. mientras. Uy. Una profe, aquí estoy. Ya, bacán. Ya, ¿quién entonces va a abrir el Classroom? Y Nacho, ¿lo haces tú o yo? No, pues yo también puedo, si para eso me conecté desde el compu. Ah, ya, entonces el Damián. Así primero. Ya, bacán, que Damián abra la pregunta. Chiquillos, tienen que poner el nombre de todos los integrantes del grupo, pero una vez que lo terminen, cada uno en forma individual va a marcar la tarea como de vuelta, ¿ya? Aunque no vaya junta la tarea, pero para yo tener el registro de quiénes lo entregaron y quiénes no, ¿ya? Así nos aseguramos. Profe, espera, todos tienen que hacer esto, o sea, cada uno tiene que hacer esta tarea y mandarla. Entregan una copia. Sí. Entre todos desarrollan una copia, pero en tu Classroom después te va a aparecer como que no devolviste la tarea. Entonces, ahí donde dice marcar como completada, después usted va y la completa, ¿ya? Ok. Va y aprieta el el botón, puro Damián. ¿ya? Aunque la entregue el puro Damián, exacto, ¿ya? Cualquier No, duda... voy a ir ahora a hacerlo. Ya, gracias, profe. Ya, voy a ver los otros Un grupos. gustazo. Igualmente. Bajo tierra es como el 2014. Pero Ya. profesora, Bajo tierra. ¿ya está listo? ¿Está listo? ¿Era así de cortita la actividad? Pero puede ver si le llegó porque el otro día igual no le llegó y se lo Pero tuve ¿por que qué mandar por- editáis? Tranquila, tranquila. Ya, espérame. Voy a abrir Classroom. Deme un segundo. Relaja la vena, relaja la vena. Oye, de todas maneras, aunque ¿quién lo completó acá? Uriah. La Fer, ¿cierto? Fer. Sí. En teoría, solo la Fer lo entregó. Entonces, el resto se va a meter a sus Classroom y va a anotar o va a pinchar ahí Quiero anotar que la Fernanda lo mandó. como que está entregado, claro. Y me ponen entonces, la Fernanda lo mandó. Ya me mandan un mensaje privado y yo Ya, entonces. ahí voy. Tengo doubt. Todos, profesora. ¿qué respondieron? A ver, ¿qué pusieron? Emilia, la Emilia se sabe la respuesta de memoria, porque... Es ella se corta, la aprende. precisa y clara. Ya, diga, explícala entonces. Po. Yo no me acuerdo. No. ¿Cómo no se va a acordar? Era porque Estados Unidos tenía más recursos económicos, políticos y cosas así. Ya, porque Estados Unidos tenía más recursos y beneficios económicos y políticos. Ya, bien, súper bien. ¿Qué materia era esta? Historia. Bien, chiquillos. Entonces, si ya terminaron, pueden entonces abandonar el Classroom. Nos vemos la próxima. O se pueden quedar conversando un ratito. Ya, si quieren, se quedan conversando un ratito. Ya.
¿Dónde está Santiago? No, mejor no voy. Conversen un rato. ¿Qué me dijo? ¿Terminó la clase? Sí, terminó, tenían que mandar eso y estamos listos. Ya voy a ver los otros grupos. Chao. Fue muy cortito. No, llevamos 45 minutos trabajando. No, Ah, pero es que no, me fuera- refiero a la fuera- tarea, era muy cortita. En eso, fue como 40 de videos y 5 de breve. De clase, de tarea. ¿Cómo que 40 fue de la profe? video? ¿Cómo que Ah, no 40 de video? No, 40 de videos. Ah, súper bueno el video, profe. Sí, yo igual preparo mis clases. Sí, Una máquina, la sabemos. profesora. Oye, ¿cómo les ha ido en las otras asignaturas? ¿Bien? Perfecto. A mí re bien. Sí. Voy a presenciar puros dos. Me aseguro. Pero ahí, ¿cuándo hay reunión? El mañana, ¿no? La próxima semana, no, la próxima semana. Próximo Próxima jueves. semana, pedazo de pelotudo. Ahí me van a pegar. Oye, ¿y echan de menos igual el colegio, no? Sí, caleta. Mucho. Pero lo conocí bien. Sí, Yo echo de menos más a la gente que al colegio. Sí, Más eso. que salir que el colegio, igual. Más que salir. O sea, claro, la rutina como de irse caminando. ¿Ustedes iban caminando en auto? En auto de vuelta caminando. Ya, pero la rutina como de ver a los compañeros, de reírse. Y con los compas, el jumbo. Y echar la talla en comer, clase, de que me echaran de la clase y me iba al casino. Sí, po. Ir a comprar, profe, voy a ir a comprar. Profe, voy al baño. Mira al baño, mira Mentira, nunca fue al baño. La profe Leo hacía Ya, delivery. chiquillos, 5 minutos que se queden conversando. Ya, conversen ahí entre Chao, ustedes. cuídese. Chao, voy a ver el otro grupo. Hola, profe. Hola, profe, está muteada. Ahí sí. ¿Completaron la tarea? Sí, hace rato. ¿Qué contestaron? A ver si me pueden compartir la respuesta. Espere un poco. ¿La dices tú o la digo yo? Don Antonio. Que estoy buscándola. Bueno, ¿cómo la busco, profe? Porque ya la entregamos. Yo me acuerdo, fue porque como Estados Unidos entró más tarde a la guerra, tuvo menos baja es como en los soldados, y además de que supo administrar su economía con tratados convenientes. Perfecto. Ya, bien, muy bien. Buena respuesta. Chiquillos, los que ya entregaron, si bien le pusieron el nombre a la actividad, yo les voy a pedir que en forma individual, igual ustedes vayan y marquen la tarea como entregada. Ya para que Ya se lo después mandé, profe, y le puse que la Fernanda se lo envió. Perfecto. Igual. Ya, para que no les aparezca como una tarea pendiente en Classroom. ¿Ya, chiquillos? Entonces, si ya han contestado, pueden entonces abandonar esta clase. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Ya? ¡Vamos! Ya, vayan abandonando. Chao, profe. Antonio, te amo. Antonio, te amo. Yo no. Oh, lo Antonio, qué cruel. Mentira, profe. Mentira.